Hola a todos nuestros amigos de la Casa Misionera Rosario. Hoy continuamos con nuestra serie de programas y quiero presentar un tema. No se trata tanto de noticias puntuales, sino de algo más bien general que nos va a ayudar a entender el contexto del mundo islámico, que de alguna manera es uno de los focos principales en el mundo hoy, y es algo particularmente que el Señor nos dio a los latinos. Eh, Hay otros grupos, por supuesto, en el mundo que necesitan escuchar el Evangelio. Hay otros grupos más fáciles de llegar, o por lo menos países más fáciles de llegar, como por ejemplo Japón, que dicho sea de paso es un país en donde está permitido predicar el Evangelio, donde hay total libertad, y no tenemos muchos misioneros. Pero de alguna manera el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pueblos el amor y la pasión por los musulmanes. Vamos a ver aquí algunas cuestiones históricas, espirituales, que nos van a ayudar a entender qué cosa es el Islam. Por supuesto, vamos a ver algunos panoramas generales. Realmente, si tuviéramos que hablar del mundo islámico, sería inagotable, inagotable todo lo que pudiéramos decir. Pero veamos algunas líneas espirituales que nos van a ayudar a entender y a orar. ¿Qué podríamos decir del Islam en el mundo? Aproximadamente hay 1.700 millones de personas que se consideran islámicas, musulmanes, con una gran variedad, una gran diversidad. No pensemos que todos son fundamentalistas, de hecho un pequeño grupo. Hay mucho sincretismo y hay mucho islam secularizado también. Eso la constituye en la segunda religión después del cristianismo. Dentro de lo que es el Islam hay más de 3.500 grupos etnolingüísticos. Bueno, los que conocemos un poco de misiones sabemos que en realidad el Evangelio corre fácilmente dentro de un grupo etnolingüístico y cuando tiene que cruzar de un grupo a otro hay barreras importantes. Esto nos está hablando de la magnitud de la tarea misionera que está implicando llegar al mundo islámico. Están distribuidos de una manera irregular por el mundo. Ahí en el mapa podemos ver los países que principalmente tienen población islámica, los distintos porcentajes, bueno, están en todo el mundo de hecho, pero vemos que está concentrado en lo que es el norte de África y Medio Oriente. India, que en el mapa aparece de un color verde claro, en realidad tiene millones de musulmanes. Proporcionalmente no son más del 12% del país, pero el 12% de 1.000 millones de personas es mucha gente. Lo mismo podemos decir, bueno, Rusia, China, América del Norte. Bien, entonces, eh, distribuidos de manera irregular, concentrados principalmente en la región. ¿En qué creen? Veamos las cuestiones fundamentales del Islam, los puntos básicos. El Islam nos enseña que los seres humanos nacen espiritualmente neutros, ni bueno ni malo, perfectamente capaces de obedecer por completo los requerimientos de Dios y siguen siendo capaces de obedecer aún después de que hayan pecado. Entonces, la necesidad de la humanidad no es la salvación, como dice el cristianismo, como leemos en la Biblia, sino la instrucción, es decir, la enseñanza. Entonces, el Islam tiene profetas, pero no un salvador. Un salvador no es necesario. La teología islámica podría resumirse como la creencia en un solo Dios, en sus profetas, sus libros, sus ángeles, sus decretos, los espíritus malignos y el juicio. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? Bueno, primero la confesión de fe. No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Obviamente, la Trinidad no tiene lugar aquí.
La oración, oraciones rituales que son recitadas en árabe 5 veces al día, mirando hacia la Meca, mientras se realiza un conjunto ya prescrito de inclinaciones, posiciones de rodillas, postraciones, etc. Las limosnas, que en algunos países oficialmente islámicos son aceptadas como impuestos, y el ayuno. El ayuno es durante el mes lunar de Ramadán, que es el mes en el cual los creyentes ayunan durante el día, aunque pueden comer a la noche, sea a la madrugada o sea luego de puesto el sol. Hay algo que se supone y todo creyente musulmán debería hacer al menos una vez en su vida, que es la peregrinación hacia la Meca. Vamos a concentrarnos un poquito en Ramadán, porque es un mes estratégico para orar por el mundo musulmán. Es un mes en el año. En árabe es el 9º mes del calendario musulmán, conocido internacionalmente, el mes, como dijimos, en el que practican el ayuno durante el día, pero como el calendario musulmán tiene algunos días de menos, este mes se va corriendo progresivamente. Por lo tanto, uno debe fijarse cada año en qué momento coincide Ramadán. En realidad lo que vemos es que se va atrasando un poquito, o mejor dicho, adelantando cada vez más hacia el inicio del año. Ellos consideran que el mes de Ramadán es el mes de Dios, el mes del perdón, de la revelación de los libros celestiales, de la apertura de las puertas del cielo, del cierre de las puertas del infierno, del encadenamiento de los diablos y el mes donde aumentan las recompensas. Por todo eso, es el mes en el que están más abiertos al mundo espiritual y a buscar. En 2019, este mes va a comenzar el 5 de mayo y va a terminar el 4 de junio. Desde el 1992 comenzó un movimiento de oración en todo el mundo cristiano durante el mes de Ramadán, que ha crecido constantemente. Precisamente como es el mes en el que ellos están abiertos a buscar a Dios, es el mes en el que Dios se les revela de una manera asombrosa, normalmente de forma sobrenatural, a través de sueños, muchos sueños, a través de visiones. Eso es algo constante. Hoy en día continuamente podemos leer nuevos testimonios de musulmanes que se están convirtiendo gracias a estos eventos milagrosos. Es maravilloso que en donde no podemos llegar, en donde se nos dificulta muchísimo llegar con la predicación del Evangelio, Dios mismo no tiene ningún problema en comunicarse con esta gente. El día 26 es la noche del destino o de poder, en donde ellos esperan tener una cercanía especial con Dios. Hay que buscar, bueno, cada año en qué momento coincide este día particular. ¿Cómo es Dios en el Islam? Dios es único y distinto a todos. En eso estamos de acuerdo, pero no es un Dios trino. Dios no puede tener hijos. Su voluntad está por encima de todo, pero es un Dios arbitrario en sus decisiones, lo cual lleva a un fuerte fatalismo. Los musulmanes se ven a sí mismos como marionetas, títeres, peones en un ajedrez en el cual Dios juega y ellos muy pocos pueden hacer para cambiar el destino. Veamos algunas citas, qué es lo que ellos dicen. Todas las cosas ocurren conforme a su predestinación y a su voluntad. Su voluntad es destino. Los siervos no tienen voluntad, excepto la que Él ha querido para ellos. Lo que ha querido para ellos sucede, y lo que no ha querido no sucede. Guía a quien le complace, los protege y los salvaguarda por su generosidad. Extravía a quien quiere, los desampara y los aflige dentro de su justicia. Sí, Dios es justo, pero esa justicia se presenta de manera arbitraria. Todos, conforme a su voluntad,
alternan entre su generosidad y su justicia. No es padre y no es accesible para pedir por las necesidades. Sin duda es un Dios muy presente y poderoso, y en eso estamos de acuerdo, pero también es lejano y casi inaccesible. Los creyentes islámicos no tienen la seguridad de ir al cielo cuando mueran. Solamente si mueren como mártires en la Guerra Santa, creen que irán con seguridad al cielo. Sin embargo, menos del 10% de los musulmanes del mundo está a favor de alguna forma de extremismo. Y el 95% de las víctimas del extremismo son musulmanes. Sin desmerecer el efecto de este pequeño grupo, pero poderoso, que causa en el mundo occidental, debemos tener en cuenta que los principalmente afectados no son los occidentales, sino muchísimos musulmanes pobres, para quienes los medios de comunicación no les interesan, obviamente no son noticia, y por lo tanto no lo sabemos y no lo conocemos. La buena noticia en medio de tanta destrucción y tanta guerra terrible es que este terror y este vacío que deja el fundamentalismo empuja a muchos hacia la búsqueda del Dios de paz. No puede ser, muchísimos musulmanes hoy no pueden entender cómo en nombre del Islam, que para muchos de ellos debería ser paz, y ellos así lo creen y así tratan de vivirlo, de hecho muchos musulmanes tratan de vivirlo así, no puede ser que esa religión que debería traer paz les traiga tanta guerra. Bueno, en medio de esto que está ocurriendo, muchos están buscando al verdadero Dios de paz. Por eso es clave que oremos. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo es que llegamos aquí y qué raíces espirituales podemos ver en esto? Bueno, precisamente esta historia nos lleva a unos 3800 años en el pasado, en donde el padre de la fe y su esposa legítima, legal, cometían un terrible error. Ahora, Dios tenía planeado restaurar esa situación y Dios proveyó la solución que la iglesia de hoy puede aplicar. Pero entendamos, acá hay una historia espiritual, un problema que comenzó hace 3800 años, un hecho legal que el adversario ha tomado y del cual está haciendo correr ese río de iniquidad. Por lo tanto, en nuestras oraciones debemos tenerlo bien presente, tenerlo en cuenta, porque ese río hay que cortarlo desde sus... Veamos el escenario. Allí en Génesis 9, 1, 11, 12, se nos habla de todo el mundo. Vemos a Noé, vemos a Adán, vemos a los primeros patriarcas, vemos a Noé, y el escenario es mundial. De alguna manera, Dios estaba enfocando en todo el mundo. Sin embargo, en Génesis 11, con los hijos de Noé, que aparentemente sería la continuación, aparece algo distinto. Surgen las naciones. No es que antes del diluvio no hubiera distintos grupos, los había, siempre los hubo. El hecho es que ahora el enfoque que leemos en la Biblia cambió. Entonces, al cambiar ese enfoque, Dios cambia, entre comillas, su estrategia y comienza a formar una nueva nación para bendecir a las naciones. Y aquí tenemos la promesa a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, le dice el Señor, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, entonces, Dios forma una nueva nación para bendecir a las naciones.
todo lo que seguimos leyendo en el Pentateuco y en prácticamente todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios construye, moldea, vuelve a armar esta nación Israel, los descendientes de... Empiezan los errores. Abraham sale de Harán y comienza su peregrinaje. Eso lo vemos en Génesis 12, del 4 al 7. En Génesis 15 tenemos un momento cumbre de la fe, pero a partir de allí empieza un descenso. Primer error, querer cumplir la promesa con métodos humanos, incredulidad en el poder de Dios. Mientras Dios le había dicho a Abraham que él se encargaría de hacer que Sara tuviera un hijo, Sara busca un atajo y le da a Sarai para que lo tenga por medio de la esclava, que era una práctica común en ese entonces. Segundo error, cuando Agar se ve encinta y su señora no, entonces empieza a despreciarla a Sarai. El oprimido se transforma en opresor. La esclava oprimida se vuelve ahora la señora opresora. Tercer error, Sarai se enoja y le echa la culpa a Abraham. De hecho, ella había sido la principal responsable. Siguen los errores. Abraham se desentiende de la responsabilidad. Y Abraham le dijo a Sarai, pues tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. A ver, él era responsable, no podía desentenderse. Quinto error, venganza en vez de reconciliación. Y como Sarai la humillaba, ella huyó de su presencia. Sexto error, huir en vez de pedir perdón. Ahora, Dios salió al encuentro, dio la provisión y dio la promesa. Dice en Génesis 16, 7, pero el ángel del Señor la encontró, a Agar, junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino a Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo, regresa con tu señora y ponte en sus manos. Además el ángel del Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia, llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre indómito, luchará contra todos y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos establecerá su residencia. Como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre, tú eres el Dios que ve, pues dijo, ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Y al manantial lo llamó Pozo del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un hijo de Abraham, y éste le puso por nombre Ismael. El Señor trajo la corrección, dio la provisión, dio la promesa y la devuelve al lugar difícil, de nuevo, al ámbito de protección y donde iba a estar Sara y bueno, no iba a ser. Pasó el tiempo. Nos encontramos en Génesis 17. Dios no se olvidó. Aquí viene el pacto de la circuncisión y la promesa renovada, pero a Abraham todavía le cuesta creer. Seguimos leyendo la historia y finalmente la promesa es cumplida. Ahora, ya habían pasado unos cuantos años de esto, nace Isaac, pero vuelve a resurgir esta cuestión, este resentimiento, e Ismael, bueno, se burla de Isaac, vuelve a manifestar él lo que estaba en el espíritu de su madre. Ahora bien, claro, ya no podían estar juntos. Sara le vuelve a decir a Abraham,
despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. No podían estar juntos. Abraham cambió. Qué interesante que Abraham cambió, dice. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Mientras en un principio Abraham ni se preocupó por su hijo, hoy en día, sabiendo que Ismael no iba a heredar, no era el hijo de la promesa, él se preocupó por su hijo. Dios ama a Ismael. Allí leemos en Génesis 21, 15 al 21, la provisión que hizo el Señor. Al día siguiente, dice en el versículo 14, Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, lo entregó al niño y la despidió. Y ella salió y anduvo sin rumbo fijo por el desierto de Beerseba. Cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto y fue a sentarse frente a él a una distancia de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto. De nuevo tenemos la cuestión del abandono aquí. Pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño, y éste creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. Dios bendijo a Ismael. Después podemos seguir leyendo. Ismael fue el padre de una gran tribu. Dios hizo milagros y envió sus ángeles a favor de Ismael 2 veces. No se desentendió. Abraham se desentendió de Ismael. Dios no se desentendió de él, ni se desentendió de su descendencia hasta el día de hoy. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y aunque Ismael nunca estuvo en el propósito original de Dios, Dios tomó el error de Abraham y lo transformó para bien y dijo, yo me voy a hacer cargo de eso. Allí en Génesis 18 tenemos un episodio que es tan maravilloso por la familiaridad de Abraham con Dios. Dice, bueno, sabemos lo que pasa, el Señor viene hacia Sodoma y Gomorra, llenas, repletas de pecado, para destruirlas. Y entonces, en un momento dice, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos, y no está diciendo solamente a Isaac, y a sus descendientes que sigan la promesa del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Hay una promesa dada a Abraham que en realidad llega a todos los hijos, y aunque dice que en Isaac vendría la descendencia, de nuevo, la promesa incluye a todos los hijos. Vamos mucho más adelante. Vamos hacia el año 600. El cristianismo se había extendido. Hacia el 400 y pico, el Imperio Romano había sido invadido por los pueblos del norte, que después terminan siendo ganados para el Evangelio. Ya la iglesia estaba conformada en buena medida lo que sería la estructura de la iglesia católica. Y podemos ver en este mapa, en las zonas celestes y azules, en donde el cristianismo estaba más afianzado y en donde menos. En las zonas celestes es en donde estaba más establecido, en las zonas celestes menos. No había penetrado fuertemente en la península arábiga, se conocía por supuesto, pero no de una manera significativa. Se había extendido principalmente por lo que era el Imperio Romano y luego más hacia el centro de Europa.
Y nos encontramos entonces con las tribus árabes que tenían más de 360 dioses y 124.000 profetas. ¿Qué pasa con Mahoma? Sorprendentemente, esta historia de abandono y rechazo que vemos en Ismael y que nos da las características espirituales es la que luego se repite con Mahoma. Mahoma nació en la poderosa tribu Quraysh del clan Hashemí. Su padre murió antes de que él naciera. Fue entregado a una beduina como nodriza, pero luego lo devolvió. Su madre murió cuando tenía 6 años. Se fue a vivir con su abuelo, que muere 2 años después. Queda a cargo de su tío, comerciante de caravanas, que obviamente por su función iba y venía, así que tampoco podemos decir que estuviera continuamente, o bueno, en algún momento podía haberlo acompañado. Se casa con una viuda rica, pero de los 6 hijos que tiene solamente sobrevive la hija menor. No sorprende que Mahoma elija a Ismael como el patriarca con el cual identificarse. La historia en Mahoma se repitió. Ahora, no importa aquí si Mahoma fue descendiente directo de Ismael o no. Lo que importa es que espiritualmente Mahoma se identificó con él, porque en ambas historias falló la figura paternal y faltó la protección familiar. Ahora, la figura paternal en particular es la que mejor define la imagen de Dios en el niño en gestación. Cuando el padre falta, es un padre ausente, lejano, puede ser un padre proveedor. No es que a Mahoma le faltó recurso económico en su vida, no es que pasó hambre necesariamente, pero sin embargo el padre no estuvo allí. Cuando falla entonces esa imagen, hay un gran problema en la definición de la imagen de Dios. Nosotros tendemos a pensar en Dios tal como ha sido nuestro Padre. Por supuesto, eso no quiere decir que no podamos cambiarlo ni corregirlo, pero naturalmente vamos a pensar que Dios es como nuestro Padre ha sido. Abandono, rechazo, desamparo que producirán frustración, enojo e ira. Por supuesto, la respuesta no fue la adecuada como vimos en la historia de Ismael. Eso es, entonces, la base, el fundamento en lo que encontramos realmente en el Islam. Ese sentimiento profundo de abandono, rechazo y desamparo de un Dios lejano y arbitrario. Sí provee, sí está, sí hace cosas, sí está muy presente, pero lejos. No está preocupado por mí. La consecuencia es obvia, es frustración, enojo, ira, y que cuando se manifiesta en algunos grupos pequeños, pero con mucho impacto, como son los extremistas, produce la respuesta de Dios para la familia dividida de Abraham, que es la respuesta que trajo Cristo en la cruz y es la respuesta de la cual nosotros somos depositarios. Por lo tanto, dice la palabra, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Por eso el cristianismo fue anunciado como las buenas nuevas. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. El mensaje del Evangelio es el anuncio de la reconciliación para la familia dividida de Abraham. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo el mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. La respuesta de Dios para la familia dividida de Abraham es precisamente esto, el mensaje del perdón y la reconciliación en la cruz de Cristo.
Es eso lo que tenemos que llevar al campo de misión, pero fundamentalmente es eso también en lo que tenemos que orar y clamar, que Dios se manifieste a ellos, que sea entendido como el Dios de la reconciliación. No podremos llegar a muchísimos lugares, o aun si quisiéramos llegar, nos llevaría mucho tiempo, mucho esfuerzo. Realmente no hay tiempo, pero tenemos a nuestro alcance algo poderosísimo, que es la oración. Y mientras más clamemos y enfoquemos estratégicamente, más Dios se va a revelar y más Dios mismo se va a encargar de la obra que Él completó. La respuesta del pueblo de Dios para la familia dividida de Abraham y para las familias de todo el mundo. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Y sí, no es sencillo. Hay una labor, somos enviados a una labor que es peligrosa. Jesús dijo: vamos a Judea, pero ahí estaba el foco de los que querían matar a Jesús. Jesús le dijo: no hay problema, es de día, podemos hacer la obra todavía, no es de noche. Los apóstoles no la tuvieron muy fácil luego. Sin embargo, un ángel del Señor, dice, abrió de noche las puertas, milagrosamente los sacó y les dijo: ¿vayan y escapen por su vida? No, les dijo: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Y el Señor los fue protegiendo y fue extendiendo su obra. Y así hemos visto en un panorama muy resumido las raíces espirituales del Islam. Dios ama al mundo musulmán, Dios tiene promesas para con ellos y Dios está dispuesto a hacer algo que no ha hecho con nosotros. Yo no me convertí por una visión y supongo que la mayoría de los que me estarán oyendo tampoco, ni hemos tenido visiones o muchos de nosotros tampoco un sueño en el que hayamos visto a Dios, pero Dios lo está haciendo hoy con los musulmanes en todas partes del mundo y mucho más dispuesto está a hacerlo. Dios ama a este pueblo, Dios tiene propósitos con ellos porque en Dios no hay error. El error puede ser humano, pero el poder de Dios transforma cualquier error en una bendición más grande aún que el diseño original. ¿Es sorprendente? Bueno, pero es Dios. Él lo hace. Oremos por este pueblo, tengamos presente la fecha de Ramadán cuando sea la fecha adecuada, el año que corresponda, y concentrémonos en oración allí, porque Dios está respondiendo y seguirá respondiendo. Hermanos, que el Señor les bendiga.